Hola a todos y a todas otra vez en esta segunda sesión del programa de formación en oratoria y debate. Irá sobre esta segunda parte, sobre el debate. En la anterior sesión hablamos mayoritariamente de la oratoria. Había algunas cosas de la oratoria que ya mencionábamos su importancia en el debate, como por ejemplo la argumentación, el ser capaz de elaborar argumentos y de responderlos. Eso era la parte de la oratoria, que tenía vinculación con el debate, pero ahora vamos a hablar muy concretamente del debate. Estoy seguro que todos y todas sabrán lo que es un debate en esencia, a nivel general. Habrán tenido debates en diferentes asignaturas, bien sea por equipos o bien sean más desorganizados, cada uno exponiendo su punto de vista en clase sobre un tema. También habrán visto debates electorales, debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados, diferentes tipos de debates. Pero nosotros vamos a hablar de los debates de competición. Hay muchos tipos de debates de competición, hay debates improvisados, hay debates que se llaman de elocuencia, que son muy típicos en Francia, en la universidad, y nosotros vamos a hablar en concreto de el formato de debate académico, del estándar, porque hay muchos tipos de debate académico con diferentes formatos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es leer el reglamento del debate al que nos vamos a enfrentar para saber qué es lo que se pide exactamente. Si podemos ver vídeos de otros años, pues muchísimo mejor. ¿Qué es el debate de competición, el debate académico? Igual que en el fútbol o en el baloncesto, en cualquier deporte de equipo, hay determinadas posiciones, no todo el mundo en el baloncesto juega de lo mismo, hay pívot, hay base, hay aleros, hay escoltas. En el fútbol pues tienes el portero, los defensas, los centrocampistas, los delanteros, cada uno con sus diferencias, cada uno aportando diferentes cosas al equipo. Pues en un torneo de debate académico, exactamente lo mismo. Veremos, y ahora explicaremos cada una de estas posiciones, pero veremos la posición del introductor o introductora, vemos la posición del refutador o refutadora y del conclusor o conclusora. Cada una de estas posiciones tiene que hacer cosas muy distintas en el debate. Un debate no puede ser algo como cuando a veces en clase nos preparamos presentaciones y cada uno hace una diapositiva, luego le damos a todas el mismo estilo y cada uno habla de su libro, que eso se acaba notando, aunque creamos que no. Eso no sirve en un torneo de debate. Es importante que el equipo esté cohesionado, que todos vayan a unas, que todos hagan el mismo juego, haciendo el paralelismo con los deportes. Antes de poner la primera posición de un debate, de un ejemplo que vamos a ver para ver qué es lo que tiene que hacer el introductor o introductora, vamos a ver, oye, ¿qué es lo que se pregunta en un debate? ¿Qué es lo que tengo que responder? ¿Cuál es el tema? ¿Va cambiando cada vez? No. Siempre en un torneo de debate de estas características va a haber una pregunta que se va a decir con un tiempo prudencial, con varias semanas, para que los equipos puedan prepararse las posiciones, y se tienen que preparar dos posiciones, a favor y en contra. Siempre va a ser una pregunta dicotómica, esto quiere decir que tiene dos posibles respuestas, que van a ser siempre a favor o en contra, y te tienes que preparar esas dos posiciones. Todo el equipo se lo tiene que preparar. Y ¿cuándo voy a saber cuál es la posición que me toca defender? Pues justo antes de empezar el debate, el juez o jueza principal va a ponerse en el atril, va a invitar a los capitanes, porque cada equipo tiene su capitán o capitana, y con unos sobres, con una moneda al aire, con un sorteo, va a decidir la posición que siempre por azar le toca a un equipo o a otro. Nosotros, a lo largo de un torneo, y sobre todo si tiene varios debates, vamos a tener que defender tanto la posición a favor como la posición en contra. Da igual lo que cada uno opine del tema. Eso siempre el juez principal o jueza va a decir que las posiciones que defienden ahí los equipos, los oradores, no tienen por qué coincidir con sus posiciones personales, porque van a tener que defender las dos. Esto es un ejercicio retórico para ser capaz de defender algo, independientemente de que sean lo que creamos o no. Y muchos dirán, oye, pero es que esto me quieren convertir en un vendedor de humo, en que yo defienda posiciones en las que no creo. Puede parecerlo, pero no, porque cuando uno se tiene que preparar la posición a favor y se tiene que preparar la posición en contra,
tiene ese análisis crítico, ve los argumentos las debilidades y fortalezas de cada posición, me pongo en los zapatos de la persona que opina diferente a mí. Entonces ese enriquecimiento se da, aunque no se vea en el debate porque veamos dos posiciones enfrentadas. Entonces seamos conscientes de que ese trabajo de análisis crítico está en la propia preparación del debate. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo de un equipo que ganó en la Liga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un equipo en este caso entrenado por mí, y no es porque crea que mis equipos son mejores que otros, sino porque creo que mis equipos o mi manera de entender los debates tienen unas estructuras muy claras que a todos los alumnos y alumnas van a ser capaces de ver las diferentes patas que tiene que tener un debate. Hay grandes equipos que siguen otras estructuras perfectamente válidas, cada uno de ustedes va a ver este debate y va a decir, oye, pues esto me gusta más aquí, esto me gusta más allá, yo esto lo quiero desordenar. Pero para mí, evidentemente, va a ser también mucho más sencillo explicarles la estructura de un equipo entrenado por mí. Ahora vamos a ver la posición a favor de la pregunta que estaba en esta 10ª liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que la pregunta era: ¿debe la Unión Europea abrir las puertas a los refugiados? En este caso, mi equipo defendía la posición a favor y ahora vemos al introductor. Pasamos casi todo el tiempo del viaje en la bodega. Hacíamos nuestras necesidades tras unos tablones. Vomitábamos unos sobre otros y pronto nos llenamos de piojos. El ácido de los vómitos y el salitre del mar desgastaron nuestras ropas, que se convirtieron en harapos. Nos alimentábamos de papas podridas, garbanzos con gorgojo y gofio picado. Buenas tardes, equipo contrario, jurado y público asistente. Mi nombre es Carlos Carrión y seré el orador inicial del equipo Tindaya. Esto que acaban de escuchar es el quebrantador testimonio de un canario que en 1939, junto a otras 105 personas, llegó a Venezuela con apenas 16 años. Este es el barco con el que cruzó el Atlántico. En ese caso, huía de Fuerteventura, huía de la represión franquista. Hoy día, el testimonio de cualquier refugiado sirio que cruza el Mediterráneo, arriesgando su vida, se parecería mucho al de aquel canario. Bueno, a nivel de estructura, ¿qué hemos visto aquí? Hemos visto que primero se hace un relato. ¿Se acuerdan de lo que les decía en la anterior sesión, del storytelling? Hacer un relato del que se saquen conclusiones. Pues aquí emplea un relato. ¿Tiene que ser un relato lo que yo haga aquí? No. En diferentes torneos de debate en los que he participado, en esta parte de la introducción se puede emplear, he visto poesías, he visto canciones, he visto diferentes textos de autores relevantes. ¿Cómo se llama esta parte del debate? Se llama exordio. Exordio no es otra cosa que el inicio de un discurso, pero en los ítems que se valoran a la hora de puntuar un debate, el exordio es un componente muy importante de la introducción. Todos los discursos que hagamos tienen su exordio porque es el inicio realmente del discurso, pero a nivel técnico dentro de lo que es un debate de competición, esta parte tanto de las introducciones como de las conclusiones tienen una puntuación aparte y se llama exordio. Él empieza diciendo la historia de un canario que emigra a Venezuela y bueno, y nosotros nos vamos haciendo una idea de por qué nos está contando esto en un debate que pregunta si debe la Unión Europea abrir las puertas a los refugiados. Pero no nos lo termina de desvelar. Y entonces se presenta y dice, buenas tardes o buenos días, no recuerdo, soy Carlos Carrión y aquí tienes la opción de presentar a todo tu equipo o presentar el nombre de tu equipo, cada uno lo que quiera hacer. Se presenta a sí mismo, presenta a su equipo y luego resuelve el enigma. Entonces tiene un exordio que está dividido en dos partes, y en medio está el saludo. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera, puede presentarse antes, puede hacer todo el exordio junto y presentarse después, pero estas son las primeras partes del discurso, bien las queramos mover como las queramos mover. En este caso él emplea el exordio, luego se presenta y luego en un tercer lugar resuelve la incógnita que ha abierto con su exordio. Y aquí lo que dice es, estamos hablando de esto porque tenemos
la conclusión es que tenemos una obligación porque los canarios también hemos sido refugiados, ¿no? En esencia, básicamente esto lo que describe. Ahora, en la siguiente parte del discurso, vamos a ver cómo enmarca el debate, porque es algo que tiene que hacer el introductor. Tiene que enmarcar no solo de los argumentos que va a hablar el equipo, sino tiene que decir desde qué enfoque, desde qué tesis. Hablábamos de argumentos el otro día, pero hay una cosa por encima de los argumentos que es la tesis, que es lo que da coherencia. Yo puede que tenga un argumento a favor de algo y otro argumento a favor, los dos sirvan para responder afirmativamente una pregunta, pero que entre esos dos argumentos sean contradictorios. Entonces, la tesis es aquello que arma todo. Ahora veremos el enmarcado que hace del discurso. Probablemente la guerra en Siria sea la responsable de que hoy estemos teniendo este debate. Pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, del resto de refugiados que llegan a Europa solicitando nuestra ayuda. En este caso, les vamos a hablar de Ricardo Figueroa, que tuvo que huir de Honduras cuando tras el golpe de Estado de 2010 empezaron a asesinar a homosexuales. O de Morad Akudat, refugiado marroquí, también perseguido por ser homosexual. O del caso de Zuleika Ismail, que se vio obligada a huir de Honduras para que sus propios hijos no fuesen obligados a convertirse en niños soldados. Sin embargo, no pretendemos que este debate verse sobre casos concretos, porque nos sería imposible abarcar todo el abanico de realidades que se esconden tras los datos de los que trataremos. Pero sí que queremos que todos seamos bien conscientes de las dramáticas situaciones que llevan a una persona a huir de su país, a buscar refugio fuera de su casa. Por eso, porque nosotros lo tenemos muy claro, ante la pregunta planteada en esta 10ª Liga de Debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿debe la Unión Europea abrir las puertas a los refugiados? Desde el equipo Tindaya respondemos enérgicamente que sí, y lo hacemos porque Ricardo nos necesita Morad, nos necesita Zuleika, nos necesita Ahmad, Mohamed y Samir, nos necesitan todos aquellos que huyen de una muerte segura. Bueno, aquí en este caso lo que ha hecho Carlos es decir, oye, en ese momento la crisis siria, la crisis de refugiados en Siria era de una actualidad tremenda, era de lo que se hablaba en todos los telediarios y por eso, en parte, también era la pregunta que se hacía en esta liga de debate. Pero él decía, oye, no vamos a hablar solo de la crisis siria. Cuando la pregunta es, ¿debe la Unión Europea abrir las puertas a los refugiados? Estamos hablando de todos los refugiados, de todas las personas que cumplen con la condición del refugio. ¿Vale? Hay otros equipos que podrían decir, oye, como lo que está ahora de actualidad es la crisis siria, nos vamos a centrar en esta crisis, porque esta pregunta pretende responder, pretende buscar respuestas para esta crisis. Ambos marcos del debate son posibles. Aquí, cada uno intentará inclinar la balanza hacia su marco del debate. Hay quien, en comunicación política, sobre todo en los debates electorales, se dice que quien consigue imponer su marco del debate tiene gran parte de la victoria conseguida. ¿Vale? Entonces, aquí a este equipo lo que va a tratar de hacer es que se hable del refugio como condición que responde a todos los que cumplan con esta condición del refugio. Ahora, en la siguiente parte del discurso, veremos cómo se construye la línea argumental del equipo. No quiere decir que se tenga que dar cada uno de los argumentos con sus premisas, sus conclusiones y las evidencias que sostienen esas premisas. Lo que se va a hacer es esbozar la línea argumental que va a seguir el equipo. De nada sirve que yo diga que mi equipo va a emplear un argumento económico si luego vienen los oradores y se han preparado argumentos de otro tipo. Por eso digo que es importante. La introducción es un discurso 100% aprendido, 100% trabajado por el equipo, pero porque se ha aprendido y siempre lo repita de igual manera, no quiere decir que esto sea menos importante, porque es el que va a marcar la línea a seguir del equipo. Entonces, este discurso no es un discurso que tenga que preparar el introductor o la introductora, lo tiene que preparar todo el equipo, es un discurso de equipo. Y ahora vamos a ver cómo construye la línea argumental o cómo esboza la línea argumental de su equipo. A lo largo del debate, mi compañera y mis compañeros les explicarán las razones por las que la Unión Europea sí debe abrir las puertas a los refugiados, y lo harán basándose en 3 bloques argumentales. Un primer bloque histórico-social, donde abordaremos las dramáticas situaciones que obligan a los refugiados a huir de su país de origen. Recordaremos que nosotros un día también fuimos refugiados y por qué hoy debemos acoger a todos los que necesitan de nuestra solidaridad.
En un segundo bloque económico, demostraremos que la Unión Europea no solo tiene capacidad para acoger a los refugiados, sino que su entrada tendría efectos positivos para la economía de los propios Estados miembros. Comprobarán cómo muchos países menos desarrollados acogen hoy día a más refugiados que los propios países europeos. Por último, en un tercer bloque jurídico, mi compañero Alejandro les expondrá el marco normativo del que la propia Unión Europea se ha dotado y que lo obliga a abrir las puertas a los refugiados. Les señalaremos también los constantes incumplimientos de la legislación y acuerdos internacionales. Aquí hemos visto cómo describe la línea argumental que va a seguir el equipo. Uso este vídeo en esta formación porque creo que es muy descriptivo a nivel estructural, pero aquí vemos un pequeño fallo, entre comillas, que he ido aprendiendo con los años, participando en diferentes torneos de debate, sobre todo en torneos nacionales, y es algo que he reformulado, esto ya hace unos años, y aquí se habla de bloques argumentales. ¿Se acuerdan de la definición de argumento? Que un argumento es una conclusión basada en unas premisas. Pues yo lo que hago en cada uno de estos puntos es dar una conclusión y lo que hago es sostenerlo en diferentes premisas, con evidencias, con datos, esos van construyendo las premisas que sostienen la conclusión. Entonces, aunque aquí se habla de bloques, yo prefiero hablar de argumentos, que hay un argumento histórico-social, hay un argumento económico y hay un argumento jurídico. Vale, aquí habla de bloques, como si dentro de cada bloque hubiera varios argumentos, pero no, aquí hay un error conceptual, ya que lo que hay son varias premisas que sostienen una conclusión. Por ejemplo, en el argumento económico, la conclusión es que la Unión Europea no solo puede económicamente recibir a estos refugiados, sino que además tiene efectos positivos en su economía. Esa es la conclusión, y yo a lo largo del debate voy a ir dando las premisas que sostienen esa conclusión. No es un bloque económico. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro y es mi recomendación. Aquí cada maestrillo tiene su librillo y hay gente que habla sigue hablando de bloques. Yo prefiero hablar de argumentos atendiendo a ese concepto del que hemos hablado. Y ahora en el cierre del discurso hace el peroratio, que se llama, que es cierre del discurso, nada más. En todos los discursos que vemos siempre va a tener un cierre. Pero aquí, técnicamente, igual que el exordio, también se puntúa de manera diferente en la introducción y en la conclusión. A los introductores se les valora más el exordio, el inicio del discurso, y a los conclusores se les valora más el peroratio, ¿vale? Pero ambos tienen que terminar de una manera empezar de una manera persuasiva y terminar también de una manera contundente. Para cerrar mi intervención, me gustaría acabar con una acertada frase del filósofo Masanobu Fukuoka, diciendo que teme el ataque y que la fortificación es para defender la ciudad, el matón almacena armas y cierra con llaves las puertas. Ahora mismo, Europa es ese matón que, excusándose en sus problemas, cierra las fronteras al que necesita entrar. Por favor, respetemos los valores que un día soñamos para Europa y abramos las puertas a los refugiados. Muchas gracias. Bueno, ya hemos visto la introducción, hemos visto cómo al final hay un control de los tiempos, parece que va más rápido, luego parece que va más lento. Esto es porque en las ligas de debate, en todos los turnos, es muy importante el control del tiempo, porque hay unos tiempos establecidos para cada turno que no nos podemos pasar. Y si nos pasamos, en el caso de las ligas universitarias, lo normal es que sean 6-8 segundos. En este caso, en la liga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si yo me paso 8 segundos por arriba, si me paso 8 segundos o me quedo corto en más de 8 segundos, eso va a tener una sanción a nivel reglamentario. Primero un aviso y luego ya una falta leve. Pero esto es importante mirar el reglamento de cada torneo porque cada torneo marca tiempos diferentes y marca diferentes tipos de sanciones. Entonces, yo les hablo de este caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero es algo que tenemos que atender mucho. Y en el caso de la introducción, en este torneo que estamos viendo, la introducción dura 4 minutos, pero en muchos preuniversitarios, en muchos torneos escolares, la introducción dura 3 minutos. Entonces, cuidado con esto, hay que leer bien el reglamento, saber cuánto tiene que durar mi turno para no ver que yo preparo un debate que dura más, por ejemplo, de lo que tendría que durar o que dura menos, porque ambas cosas
penalizan, así que cuidado con esto. Ahora vamos a ver las refutaciones. Las refutaciones hay dos normalmente en los debates, la R1 que le llamamos refutación 1 y R2, refutación 2. ¿Qué tiene que hacer el primer refutador o primera refutadora? Tiene que empezar a construir la línea argumental de su equipo. Lo normal es que si el equipo tiene 3 argumentos, nosotros decíamos un histórico-social, un económico y un jurídico, lo normal es que el primer refutador construya 2 de los argumentos, que haya mucha más construcción argumental que refutación al equipo contrario. Y luego el R2 lo que hace es construir ese segundo argumento, pero sobre todo responde muchas cosas al equipo contrario. Pero ambos tienen que responder también. Esto es un debate y aquí es donde está el núcleo del debate, donde se ven los puntos de choque entre ambos equipos. En este torneo que estamos viendo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pasa algo muy característico, y es que hay 3 turnos de refutación. Entonces veremos que en este caso la oradora va a dar un solo argumento en su turno, porque luego tiene otro turno de refutación en donde da el siguiente argumento y el último compañero da el tercer argumento, pero lo normal es que empleara ese tiempo para dar 2 argumentos. También veremos, y les aviso antes de ver el turno, que ella empieza anunciando que va a hablar del argumento histórico-social, pero como antes de empezar incluso a dar el argumento ya le empiezan a hacer una serie de preguntas, que ahora hablamos de las preguntas, le empiezan a hacer varias preguntas económicas. Ella ya está construyendo el argumento económico sin haberlo querido y por lo tanto, como era la misma que hablaba del argumento histórico-social, pues dice, bueno, pues ahora lo que sigo es con mi argumento económico y ya en el siguiente turno hablaré del argumento histórico-social, ¿vale? Esto es una característica que pasa en este debate, de que les quiero avisar porque para que no se queden un poco ahí trastocados diciendo, oye, pero si dice que va a hablar del histórico-social y luego habla del económico. Es por esto que les estoy diciendo, ya lo verán en el turno. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Cicerón. Buenas tardes, equipo contrario, jurado y público asistente. Mi nombre es Laura Ruiz y seré la primera refutadora del equipo Tindaya. En esta ocasión centraré mi argumentación en un bloque histórico-social. Pero antes de hacerlo, me gustaría matizar una serie de cuestiones que el equipo contrario ha afirmado. Ustedes hablaban de que los refugiados que huían de la represión franquista no iban a Venezuela. Miren, compañeros, ustedes han hablado de casos personales, vamos nosotros también a hablar de casos personales. Mi compañero de equipo, uno de mis compañeros de equipo, Javier Amador, su tío abuelo, tuvo que huir a Venezuela, precisamente porque le perseguían por pertenecer al bando republicano. Y ahora mismo, los primos de mi compañero son venezolanos. Por otra parte, el ágora donde hoy se toman las decisiones son las instituciones europeas. Y miren, compañeros, estas instituciones europeas están fallando a su deber con los refugiados. Ustedes decían que ni puede ni debe la Unión Europea abrir las puertas. Mire, compañeros, nosotros no solo pensamos que cuando uno debe de hacer algo, debe de hacer todo lo posible para poder hacerlo, sino que además, posteriormente, el bloque económico le mostraremos no solo que la Unión Europea debe, sino que también puede. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Arranca con una cita célebre, se puede empezar de cualquier manera, aquí no se valora, normalmente no se valora el inicio del discurso, no se valoran los exordios como sí que se valora la introducción o la conclusión, pero por arrancar de alguna manera el discurso, pues elige una cita célebre de la que se sacan conclusiones sobre el tema. Es una cuestión de estilo de cada uno. Si se quiere uno presentar e iniciar directamente la refutación, puede hacerlo. Ella empieza a refutar algunas de las cosas que ha dicho el equipo contrario. ¿Qué pasa en esta liga? Que hay un turno que normalmente en los torneos preuniversitarios en los que puedan participar ustedes no se da, que es la acción crítica. Entonces ella está respondiendo a ese turno en el que no quiero profundizar porque vamos, es algo que no van a ver hasta muy adelante cuando participen en ligas universitarias, y además no en todas está este turno, y entonces ella está respondiendo a cosas. ¿Qué puede hacer la primera refutadora? Sobre todo si es la posición a favor, porque es la que inicia las refutaciones, pues puede responder a la introducción del equipo contrario y poco más. En este caso, como también había una acción crítica, pues también está respondiendo a algunas de las cosas que se dijeron ahí. Quien quiera ver el vídeo entero lo puede ver en YouTube para saber qué es lo que está respondiendo exactamente. Pero un par de cosas de las refutaciones. Como ven, realmente es una refutación muy anecdótica, porque todavía no se han puesto los grandes argumentos sobre la mesa. Cuando el primer refutador está en la posición en contra, ya tiene argumentos del refutador a favor que rebatirles. Entonces es diferente una posición que la otra. ¿Ella qué es lo que responde? Pues
ellos habían dicho que los canarios que emigraban a Venezuela, como el caso que nosotros poníamos al principio, en el exordio de la introducción, que no eran refugiados porque eran migrantes económicos, que son condiciones diferentes, no hay una condición política. Eso podía ser un argumento válido si se dieran datos, por ejemplo, se dijera según tal fuente, según tal historiador, según tal, pues se sostiene esto que estoy diciendo. Pero lo que emplean es una cosa que llamamos la falacia de la evidencia anecdótica, que es, oye, esto no es así porque un familiar mío se fue a Venezuela y no fue por motivos políticos, fue por motivos económicos, entonces era un migrante económico. Una falacia de la evidencia anecdótica se puede responder de dos maneras, o con un argumento sólido, decir, no, eso es una anécdota lo que está diciendo, pero hay una serie de fuentes que sostienen lo que yo estoy diciendo, que es que sí que se emigraba por motivos políticos a Venezuela. Como no se tenía este dato, se puede emplear otra falacia de la evidencia anecdótica, porque una de las cosas que tiene la falacia de la evidencia anecdótica es que como es un ejemplo, es una anécdota se puede contraponer a otra para decir, bueno, tú tienes una anécdota, yo tengo otra. No, ninguna de las dos sustenta el hecho. No es lo más adecuado, pero bueno, a falta de la gran fuente que responda a eso, pues se responde con otro ejemplo. Luego ven alguna refutación que hace sobre el ágora donde hoy se toman las decisiones, es porque el equipo contrario se llama ágora, hay estos pequeños detalles estéticos dentro de los torneos de debate, no son grandes refutaciones, no son grandes argumentos, pero es una manera de empezar a dar golpes en el debate. Ya veremos que en las segundas refutaciones sí que hay unas respuestas mucho más contundentes. Y como les dije, ahora empieza diciendo que va a hablar del bloque histórico-social. Verán que no le da tiempo ni siquiera a iniciarlo cuando los otros hacen la primera pregunta. Sobre las preguntas, lo normal es dejar el primer minuto de cortesía. Hay algunos reglamentos, cuidado con esto, que te dice que en el primer minuto no puedes preguntar por reglamento. En otros, como en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te dicen que el primer minuto es de cortesía. Si tú preguntas a los 50 segundos no pasa nada. Pero la cortesía, ¿por qué? Porque se supone que si el contrario todavía no ha empezado a hablar, ¿qué le voy a preguntar? Porque no se tienen que hacer preguntas de trivial, de ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? No, sino profundizar y buscar las debilidades en lo que me está diciendo. Para eso sirven las preguntas. Por lo tanto, a los 10 segundos no puedo preguntarle nada. ¿Vale? Las preguntas hay que escribirlas para luego leerlas, porque si no me puedo saltar el tiempo para hacer las preguntas. Normalmente son 15 segundos. Lo tenemos que mirar también bien en el reglamento. Ahora veremos cómo le hacen preguntas. Nos tratamos siempre de usted, es una cortesía dentro de los debates. Nos tratamos siempre de usted o de compañero, de compañera. Tenemos que levantar la mano. El refutador o refutadora nos tiene que ceder la palabra, si no nos cede la palabra no podemos preguntar, ya el jurado valorará eso. Lo normal es que el refutador o refutadora dé como mínimo 2 preguntas, como máximo 3, porque es que si no se va todo el turno respondiendo preguntas, y si no responde a más de una, pues a lo mejor es que le tiene miedo a las preguntas. Si el equipo contrario intenta preguntar, si no intenta preguntar, es problema del que no pregunta. Vamos a ver cómo funcionan las preguntas. Hay una última cosa, lo que sí que siempre está protegido es el último minuto. Aquí tenemos que mirar bien en el reglamento si no puedo intentar preguntar en el último minuto, si no me pueden ceder la palabra, porque puede ser que penalice uno, el otro o los dos. Entonces tenemos que tener bien claro en el reglamento qué es lo que se penaliza. Si intentar preguntar, si preguntar o si dar la palabra en el caso de ser el refutador. Esto tenemos que leerlo muy bien porque en cada torneo es diferente. Para empezar, con mi bloque histórico-social me gustaría hacer referencia a esos españoles de los cuales hablaba mi compañero. Dígame, compañero. Entonces, si Europa no pudiese, ¿no aceptarían abrir las puertas? Compañero, mire, es que como le voy a demostrar posteriormente, bueno, se lo demuestro ahora. Mire, compañero, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de los países de la Unión Europea que aceptarían refugiados se incrementaría. Y no solo eso, sino que miren, ustedes hablaban de México. Y le voy a poner, de hecho, el ejemplo de México. Aquí tenemos la evolución del PIB mexicano. Cuando los españoles fuimos refugiados a ese país. Como pueden ver, aumenta. Bueno, aquí hemos visto cómo le hace una pregunta, se ha dado el protocolo del que les hablaba, él intenta preguntar, ella concede la pregunta, es una pregunta clara, directa, sobre aquello de lo que está hablando y
no ha empezado todavía su argumento histórico-social y le hace una pregunta de carácter económico. Esta pregunta la responde, además, se sustenta en dos evidencias. Muy bien, se puede responder. Si no tengo la respuesta, pues hay diferentes maneras. Es muy importante permanecer seguro. Si no sé responder, pues digo, mira, pues no puedo responderle a su pregunta porque la desconozco, seguro que ustedes en su turno de refutación nos podrán aclarar por qué esto es relevante para este debate. Siempre hay maneras de salir ante preguntas complicadas, ¿vale? En este caso tiene la respuesta y se sostiene en dos evidencias. Las dos evidencias tienen dos errores diferentes. En uno habla de un informe del Fondo Monetario Internacional que dice que el PIB de los países que recibieran refugiados se incrementaría. ¿Qué pasa? Que enseña un papel ahí que no sé muy bien qué es, no sé qué es ese informe. Uno tiene que gustarse en las evidencias y tiene que decir, bueno, en este informe lo que nos dicen aquí lo que analiza es esta variable. Uno tiene que gustarse y tiene que explicar bien la fuente, si no es un papel que dices que es del Fondo Monetario Internacional y que te da la razón. Hay que gustarse un poco más en las evidencias. La segunda evidencia está mejor expuesta porque al final es una gráfica que sube y que dice, este es el PIB de México cuando fueron los refugiados. Durante ese periodo el PIB sube. Es una premisa que puede ser más o menos aceptable, pero está claramente expuesta. Está claramente expuesta y se ve la gráfica. ¿Qué faltó aquí? La fuente. Siempre tenemos que decir cuál es la fuente de las evidencias que estamos dando. Para seguir con mi bloque económico, me gustaría hacer referencia también a que de los 14 millones de refugiados que existen en el mundo, la línea azul, solo 1 millón están en la Unión Europea, la línea roja. Y no solo eso, sino que tenemos países como Pakistán, como Líbano, como Irán, como Etiopía, como Jordania, que ostentan el récord en aceptación de refugiados. Compañeros, si esos países pueden, nosotros también podemos. Bueno, aquí lo mismo. Aquí dos está sosteniendo ya ha hecho el cambio y está diciendo que está hablando de su bloque económico. Ella lo dice medio a ver si cuela, pero bueno, aquí se podría decir perfectamente, se puede ser honesto ante el jurado y se puede ser honesto ante el público y decir, bueno, como al final estoy hablando más del argumento económico que del argumento histórico-social, voy a seguir con el argumento económico y luego seguiré con el argumento histórico-social. Aquí cambia y bueno, no lo explica muy bien, pero bueno, como les decía, estamos en el argumento económico. Y pone dos evidencias, lo mismo, las dos evidencias están muy bien explicadas, se ven claramente, son muy visuales, pero no explica la fuente. Ese es el error. No solo eso, sino que además, según ACNUR, el 86% de los refugiados del mundo se encontraban en países en vías de desarrollo. Aquí vemos que no siempre las evidencias tienen que ser papeles impresos, informes, ¿no? Se puede dar un dato concreto, una fuente. ACNUR dice esto, que yo lo sostengo como premisa. Entonces, esto también son evidencias y también puntúan como evidencias para aportar a la premisa que estoy dando. Dígame, compañero. ¿Sabe usted en qué condiciones se encontraba México cuando llegaron los refugiados españoles durante la dictadura franquista? Bueno, compañero, mire, la situación específica no lo sé. Yo lo que estoy viendo es que efectivamente llegaron los refugiados y el PIB de México incrementó. Con lo cual, eso de que vengan los refugiados va a ser una catástrofe económica, yo creo que hemos puesto un ejemplo claro de que no es el caso. Y ya se lo hemos demostrado con cifras. Bueno, y con esto vamos a cerrar la primera refutación, una segunda pregunta que le hacen, y bueno, sale de manera solvente, ya luego cerrará dando su argumento, lo pueden ver en YouTube si les interesa verlo completo, pero en esencia vemos aquí lo que es una primera refutación. Sobre el dominio del espacio, que es algo que no he mencionado, vemos que tanto el introductor como ella inician en el atril. El refutador está más tiempo fuera del atril, pero bueno, lo que hay que demostrar es dominio del espacio, que yo estoy cómodo detrás del atril, no estoy ahí agarrado al atril con miedo, no me estoy moviendo de manera nerviosa, ella cruza quizás demasiado las piernas y hay un poco de baile, pero lo que tengo que es caminar demostrando contundencia. Me paro en un sitio y ahí expongo lo que quiero hablar, me paro en otro sitio y ahí expongo, y por el camino estoy caminando firme, seguro. ¿Vale? Eso es el dominio del espacio. Ahora vamos a pasar ya a la segunda refutación, un poquito de la segunda refutación, para ver ese cambio de tono, que es algo más, hay más enfrentamiento, es donde se evidencian los puntos de choque y donde hay mucha más refutación. Está volviendo a la Edad Media. José Saramago, doctor honoris causa de esta universidad y premio Nobel de Literatura. Buenas tardes, equipo ponente, público y jurado. Mi nombre es Alejandro Betancor y seré el tercer orador del equipo Tindaya. En primer lugar, me gustaría hacer una matización.
Y es que esta pregunta debe abrir las puertas, la Unión Europea a los refugiados, es una pregunta clara. Las puertas de la Unión Europea están cerradas. La propia Unión Europea, con su normativa, ha cerrado las puertas. Y se lo voy a mencionar. En primer lugar, porque la Unión Europea incumple tratados internacionales. En segundo lugar, porque cumple tratados supranacionales. Y en tercer lugar, porque cumple sus propias constituciones y sus propios reglamentos de los Estados miembros. Voy a comenzar con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Incumplimos el artículo 14, ese artículo que nos dice cuál es la institución de asilo, que nos dice por qué un refugiado puede pedir asilo. Incumplimos la Convención de Ginebra de 1951 en sus obligaciones y derechos del artículo 2. También incumplimos el protocolo de Nueva York de 1967. Y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que como todos sabemos es de obligatorio cumplimiento a partir del Tratado de Lisboa. Y le preguntábamos por si conocía usted el reglamento Dublín I. Pues bueno, Dublín I sentó un precedente, y sentó el precedente de la política comunitaria, la política de una unidad en la solicitud de asilo. Después nos dotamos de un Dublín II que hizo una serie de modificaciones, pero después tenemos un Dublín III que lo que hace es cerrar las puertas a los refugiados de la Unión Europea. Esta es la Unión Europea. Tengo unos principios, si no me gustan los cambios, y tengo otros valores. Esta es la Unión Europea. Esta es la Unión Europea de sus valores. Esta es la Unión Europea que nos estamos cargando. Después le preguntábamos si conocía la Convención de Montego Bay. Bueno, es importante conocer la Convención de Montego Bay. La Convención de Montego Bay es el derecho internacional marítimo. Incumplimos el artículo 98.2. ¿Por qué incumplimos el artículo 98.2? Porque teníamos, ahora compañero, teníamos una política, no sé si ustedes recuerdan, con el buque Mare Nostrum. El Mare Nostrum empezó a salvar vidas, pero a partir de 2014 el Frontex comenzó a cerrar y el Frontex solo se dedicó a cerrar la frontera, a que no entrara nadie. Ese es el éxito. ¿No cree usted que es una incoherencia decir que tenemos que cumplir la legislación porque sí y a la vez criticar el convenio de Dublín? Muchas gracias. No, lo que yo le comenté es que las puertas están cerradas. Lo que tenemos que hacer es recuperar los valores de la Unión Europea y cumplir nuestra propia normativa. Mi compañero le hablaba de que si conocía a Araceli Mangas Martel. Araceli Mangas Martel es una experta de derecho europeo, es la mayor experta de derecho europeo de España y una de las mayores de Europa. Y la propia Araceli Mangas Martel ha comentado, si de verdad funcionase la Unión Europea, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sancionaría estas prácticas abusivas. Pero estas prácticas abusivas no son de la Unión, son de los políticos de la Unión. Las prácticas abusivas de los Estados miembros de la Unión. Les voy a hablar ahora de Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri es el director del Frontex, que es la institución, como les comentaba, que vela por la seguridad de los europeos. Pues el propio Fabrice Leggeri, para mí, en una brillante entrevista en el diario El País, dice que levantar vallas no es la solución. Y sigue comentando que no tiene medios y dotación para salvar vidas, solo para proteger la seguridad de los europeos. Y insiste, debemos de recuperar la política de asilo en la Unión Europea. Adelante, compañero. Compañera. ¿Sabe usted que el mismo director del Frontex avala la política de exterior y fronteriza de la propia España, las propias fronteras que se establecen en Ceuta y Melilla? Muchas gracias. Hombre, no confundamos los términos. Una cosa es defender la frontera y otra cosa es permitir la entrada de refugiados. Son términos totalmente antagónicos. Le voy a dar un incumplimiento del Estado español, porque este es un incumplimiento fehaciente del Tribunal Europeo de Estrasburgo. Saharauis. Conocemos la problemática de los saharauis. Pues en 2011, en la isla de Fuerteventura, haciendo mención también a Tindaya, se expulsaron a 30 saharauis. Incumplimiento. Incumplimiento en 2011. Antes de entrar incluso el convenio que les hablaba, el convenio de Dublín III, el reglamento, perdón, de Dublín III, que entró en vigor en 2003. Seguimos incumpliendo. Esta es la política de la Unión Europea. Y es más, la propia Unión Europea critica su propio tratado, el tratado que les hablaba mi compañera con Turquía. Y aquí tenemos el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos dice, en las últimas hojas, que tiene que insistirse a los Estados miembros a que retiren el apoyo a Turquía porque Turquía no respeta los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos visto toda la segunda refutación, vemos que es una refutación más de enfrentamiento, de recoger las cosas que han ido pasando a lo largo del debate y
exponer todos esos puntos de choque e intentar derribar la tesis del equipo contrario. Aquí él recoge varias preguntas que ha hecho su propio equipo y que los otros a su criterio no han sabido responder, y desde ahí eleva sus propios argumentos. Responde también a argumentos del equipo contrario y hace, a mi criterio, una lección magistral de cómo exponer las fuentes. Vemos en ese último informe que saca cómo busca, ya él sabría lo que decía ese informe, pero dice, oye, te digo la fuente y además te digo que esto está aquí, te digo concretamente lo que dice. Cuando te saco un artículo, te valoro el artículo como que me lo he leído, te hago un resumen, y mientras tanto te estoy enseñando el artículo. Te expone Dublín 1 y Dublín 2, Dublín 3, te lo expone y te dice, estos son mis principios, si no me gusta tengo otro. Es muy visual a la hora de exponer las evidencias, y vemos la contundencia con la que responde a las preguntas. Está construyendo su argumento jurídico, pero desde un enfoque de atacar los puntos de choque que se han dado durante el debate. Vemos aquí, esto sería un segundo refutador. Como les decía, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la final hay 3 turnos de refutación, por lo tanto, en el caso de Laura, hizo otra refutación más, que era la segunda refutación, pero que realmente el componente de las dos era casi refutación 1. Porque era lo que en anteriores debates se exponía en una sola refutación, se tuvo que extender en 2 refutaciones. Pero realmente el cambio de estilo se da entre Laura, que era la primera refutadora, aunque hiciera 2 turnos, y Alejandro, que hace la refutación 2. ¿Vale? En refutador 1, mucho más didáctico, mucho más explicativo en los argumentos, y el refutador 2, algo más al ataque, construyendo sus argumentos sin fallar a ellos, pero atacando también la línea de flotación del equipo contrario. Vemos que al final se queda sin tiempo y bueno, sin poder cerrar bien el discurso, pues dice muchas gracias para no penalizar en tiempo. No es lo ideal, hubiera sido mejor tener un control de tiempo, a lo mejor no emplear la última premisa, pero bueno, fue como salió, y en definitiva, en general, una refutación bastante solvente. En el caso de las introducciones hablábamos de que eran 4 minutos de tiempo, en el caso de las refutaciones son 5 minutos, que, como digo, cada reglamento tiene sus tiempos y tenemos que mirarlo bien. Bueno, ahora vamos a ver la conclusión. ¿Qué patas tiene la conclusión? Como decía, tiene un exordio, que el exordio en la conclusión tiene que durar bastante poco. Verán que en la que vamos a ver el exordio dura quizás más de lo que debería. También verán que no tiene que ver con este debate, lo entenderán cuando luego resuelva la incógnita, pero se las adelanto ya. Esto era la 10ª liga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se quiso hacer un homenaje a la primera pregunta que se hizo en un debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y entonces con eso intentar hacer un homenaje a ese recorrido que había tenido la liga. Se renunciaba a puntuar en exordio, pero estábamos tan seguros de la puntuación del peroratio, del cierre del discurso, que en la conclusión es mucho más importante, y valoran en el mismo ítem, que al final verán que no tiene mucho sentido lo que está haciendo al inicio del discurso. Es una cuestión estética de cara a una final y una décima liga, pero lo mantenemos para que vean la estructura de exordio. Y luego hago algo que es importantísimo en las conclusiones y que donde se ganan muchos debates, es concluir lo que ha pasado en el debate. No se puede refutar, no se pueden añadir nuevos argumentos, no se pueden dar nuevas evidencias. Lo que se tiene es que coger lo que ha pasado en el debate, enfrentarlo y explicar por qué mi equipo ha sido mejor, pero no es, mi equipo este debate lo ha ganado por... No es esa vulgaridad, es exponer las razones por las que mi equipo ha ganado. Desde un enfoque que parezca objetivo sobre lo que está pasando en el debate, pero defensa de mi equipo. Yo siempre digo que muchos conclusores se piensan que ser conclusor es ser un notario de lo que ha pasado en el debate. Pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, y bueno, no. Eres el abogado de tu equipo. El conclusor tiene que ser el abogado del equipo, el recoger lo que ha pasado en el debate, recoger los hechos y hacer una lectura de los hechos favorable a su equipo. Y luego tiene que hacer un cierre, el peroratio, que eso sí que está otra vez aprendido. Yo les decía que el introductor va con el discurso 100% aprendido. Los refutadores van con una serie de puntos, con una serie de evidencias que quieren sacar, pero que van exponiendo según cómo va siendo el debate. No hay nada aprendido, sino que se saben las diferentes fuentes que tienen y cómo las van a sacar a lo largo del debate. Y el conclusor es un mix, tiene una parte de improvisación, que es esa conclusión, pero luego tiene una parte aprendida, que es el exordio, el inicio, y el peroratio, el cierre, ¿vale? En este peroratio, dense en cuenta de una cosa, que empieza a contar una historia y luego al final saca un recurso visual.
dense cuenta que ese mismo discurso lo podía decir sin ese recurso visual. Sin ese recurso visual. ¿Por qué? Porque todos los debates, al final, yo voy a hacer el mismo peroratio a lo largo de todo el debate, porque no voy a ir cambiando el discurso. Pero en una final, si uno llega a una final, pues le gusta hacer algo estéticamente, vamos, ponerle un poco de gala a una final, y por eso se saca este recurso externo que ahora veremos. ¿Deben los inmigrantes adaptarse a la cultura del país de acogida? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Acosta y seré el último orador del equipo Tindaya. Puede parecer que me he equivocado de debate, pero lo cierto es que esta frase que les he leído hacía referencia a la primera pregunta propuesta en la primera liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este breve recuerdo nos vale para hacer un homenaje y un reconocimiento a aquellos que hacen que hoy, en la 10ª liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sea posible. Ustedes empezaban a argumentar su postura sin hablarnos de bloques. Nosotros, compañeros, sí que le hemos hablado de bloques. En su introducción empezaban con 2 noes. Decían que no y que no. A lo largo del debate nos han demostrado que debían haber incluido un tercer no. No, no y por qué no. Porque no han dado soluciones. Han dicho que debemos actuar en origen, pero no han dicho cómo. Se han contradicho numerosas ocasiones. El compañero le hizo una pregunta a mi compañera que ni siquiera él mismo supo responder. No supieron ver la diferencia entre convenios internacionales importantes y párrafos que señalaban una normativa específica. Nos hablaban de datos económicos. Mi compañera Laura le demostró que nuestros datos eran fiables y de que si otros países con menos recursos podían hacerlo, nosotros también. Ustedes hablaban de que el proyecto europeo estaba roto y para ello renunciaban a los valores que habían hecho de Europa grande. Hablaban de muchos términos enfrentados, entre ellos una superioridad moral que les hacía decir que los refugiados eran culturalmente inferiores a nosotros, según el Pew Research Center. Nosotros les hablábamos de que los europeos querían hacernos partícipes de la cultura global. Para concluir, me gustaría contarles la historia de Europa. Y no hablo de la historia del continente, sino del mito en el que una mujer fenicia es raptada por Zeus. Este dios, transformado en toro, la lleva cruzando el mar hasta Creta. Les cuento esta historia, compañeros, porque guarda extraordinarias coincidencias con la crisis de los refugiados. Les dije que Europa era fenicia. De la actual Siria, les dije que la llevó cruzando el mar a Creta, Grecia. ¿Casualidad? Bueno, compañeros, decía Voltaire que la casualidad no es ni puede ser, sino causa ignorada de un efecto desconocido. No sé, compañeros, si se trata de una perversa casualidad o de un efecto que desconocemos. Lo que sí sé es que ustedes hoy les cerrarían las puertas de la Unión Europea a la mismísima Europa. Muchas gracias. Bueno, en esta conclusión verán que lo que les decía, la primera parte, pero el exordio no es relevante para este debate, pero luego vemos como la conclusión recoge lo que ha pasado en el debate de manera secada, de manera interesada para su equipo. No añade nuevos datos, lo que hace es, con lo que ha pasado, defender a su equipo y atacar al otro, pero siempre con las cosas que han pasado durante el debate. Y se dan cuenta de que cuando le queda ya un minuto, dice, a lo mejor tenía más cosas que decir del debate, pero sabe que ese peroratio, ese cierre, esa historia de Europa, le va a durar un minuto y por lo tanto ya para y va con el peroratio. Lo normal es que el peroratio dure 40-45 segundos, no un minuto, pero bueno, este era el caso. La conclusión son 3 minutos en total y tiene que tener estas 3 partes. ¿Quiere decir que el conclusor o conclusora sea el único responsable de la conclusión del debate, de recoger lo que pasa durante el debate? No, los diferentes compañeros que están en la mesa, igual que aportan con preguntas, se comunican con él siempre por escrito, no hablamos, hablar entre nosotros penaliza, y entonces se le apuntan cosas para que él lo vaya apuntando. Hay conclusores que lo que hacen es apuntarse una parte lo que dice el equipo contrario, otra parte lo que dice su equipo, y las va enfrentando luego, se lo llevan en una tarjeta, y son los diferentes puntos de choque, o hace un desarrollo cronológico, lo que cada uno quiera para organizarse, pero todos los
compañeros del equipo tenemos que intentar aportarle ideas al conclusor, aunque él sea siempre el que decida lo que al final va a ir en su discurso, ¿vale? Esto yo creo que es todo. Espero que esto les anime a participar en torneos de debate de diferente tipo. Léanse por favor los reglamentos, no se fíen de mí en las cosas que les he dicho, vean los diferentes reglamentos, vean debates si es posible de ediciones anteriores, porque cada liga tiene su estilo y se juzgan cosas diferentes, y bueno, espero de verdad que se expongan, que esto es una prueba que uno hace para mejorar sus habilidades comunicativas, pero que al final se acaba convirtiendo en un juego y se nos mete esa vena competitiva en el debate, y al final montarlo es mucho más sencillo de lo que parecen. ¿Ven? Si van atendiendo a la estructura y van buscando, ayudados también por sus profesores y profesoras, van armando las diferentes puzzles, ¿no? que es cada una de las tesis que tengo que defender, bien sea a favor o en contra. Ese puzzle se va montando muy fácil, y luego verán que los discursos salen solos. Así que les animo de verdad a participar, busquen este debate en YouTube, vean muchos más, y seguro que esto les ayudará para ser mejores oradores u oradoras. Muchas gracias.